En este video vamos a aprender la diferencia entre calor y temperatura. La materia tiene una estructura molecular que es característica de su estado y dependiendo de este, los átomos o las moléculas que lo conforman tienen un movimiento mayor o menor. Los sólidos están organizados en estructuras compactas, cristalinas o cadenas muy compactas de moléculas con movimiento molecular casi nulo. En los líquidos, las moléculas no forman estructuras tan compactas y se mueven más libremente. En los gases, por otro lado, los átomos se mueven libremente, con gran espacio interatómico entre ellos. La temperatura es, pues, la manifestación macroscópica de la actividad molecular o atómica de una sustancia. Resulta fácil entender el concepto de temperatura. Es sencillo si lo ligamos con movimiento atómico o molecular. Ahora vamos a entender el concepto de calor. Este es un poco más abstracto, pero también es sencillo de entender si lo relacionamos con la temperatura. Para poder hacerlo, vamos a dejar sentadas ciertas bases que son fundamentales. El calor se transmite de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. A medida que el cuerpo de mayor temperatura transfiere calor, su temperatura baja. Entre tanto, el cuerpo a menor temperatura que recibe ese calor va aumentando gradualmente su temperatura. Esto hasta que ambos cuerpos igualan su temperatura a una temperatura promedio entre la alta y la baja. A esto se le conoce como la ley cero de la termodinámica. Así como en mecánica, solo se produce trabajo si se genera movimiento en la misma dirección de la fuerza que lo genera, solo se transmite calor de una fuente de alta a una fuente de baja temperatura. Calor es entonces la medida del cambio de la actividad molecular de una sustancia cuando ésta se pone en contacto con otra de mayor o menor temperatura. Hay que dejar claro lo siguiente: temperatura es la medida de la actividad molecular en un instante determinado. Calor, por otro lado, es el cambio en la actividad molecular de una sustancia. Ahora, esa actividad molecular, en términos de mayor o menor energía cinética de las moléculas que lo componen, se conoce como energía interna. Imaginemos un recipiente como este que en el instante T1 tiene una sustancia cualquiera y que esa sustancia está compuesta por varias moléculas que están distribuidas aleatoriamente dentro del recipiente. Cada una de estas moléculas tiene una velocidad interna V1, V2, V3, V4, Vn. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la temperatura de esta sustancia en particular no es más que la manifestación del movimiento molecular que tiene esta sustancia dentro de este recipiente en un instante determinado. Ahora bien, ¿qué es la energía interna? Resulta que cada una de estas moléculas tiene una energía cinética. Energía cinética 1, energía cinética 2 y así energía cinética n. La energía interna no es más que la sumatoria de las energías cinéticas individuales de cada uno de esas moléculas y se le conoce como U. La manifestación de ese movimiento molecular en ese instante T1 de esas moléculas se le conoce como temperatura 1. Entonces, sustancia 1 a una temperatura 1 tiene una energía interna 1. Ahora, digamos que en este otro recipiente tenemos una sustancia completamente distinta, con unas moléculas obviamente completamente distintas. Y cada una de estas moléculas tiene una velocidad característica. Velocidad, 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 velocidad. Entonces, por efecto del movimiento molecular de esta otra sustancia, ella va a tener una temperatura T2. Ahora bien, por efecto de las velocidades que tienen cada una de las moléculas de esta otra sustancia,
habrá una energía cinética 1, energía cinética 2 y así energía cinética n. La energía interna de esta sustancia va a ser también la sumatoria de las energías cinéticas de cada una de las moléculas de esta sustancia. Y entonces esta sustancia a una temperatura 2 va a tener una energía interna 2. Ahora, si la temperatura de la sustancia 1 es mayor que la temperatura de la sustancia 2, se va a transferir calor de la sustancia 1 a la sustancia 2. Si la temperatura 1 es menor que la temperatura 2, el proceso va a ser completamente distinto. Se va a transferir calor de la sustancia 2 a la sustancia 1. En el proceso de transferencia de calor de la sustancia 1 a la sustancia 2, la actividad molecular de esta sustancia tiende a disminuir. Por lo tanto, su energía interna tiende a disminuir y su temperatura tiende a disminuir. Entre tanto, la sustancia 2 tiende a aumentar su actividad molecular, por lo tanto su temperatura tiende a aumentar, por lo tanto su energía interna tiende a aumentar. ¿Hasta cuándo ocurre esto? Hasta cuando la temperatura de la sustancia 1 y la temperatura de la sustancia 2 se igualen. Si la temperatura de la sustancia 1 es menor que la temperatura de la sustancia 2, el calor fluye en sentido contrario. En este caso, a medida que transfiere calor de la sustancia 2 a la sustancia 1, la actividad molecular de la sustancia 2 disminuye, por lo tanto su energía interna disminuye y su temperatura disminuye. Al mismo tiempo, la temperatura de la sustancia 2 aumenta, su energía interna aumenta. Es claro que los conceptos de temperatura, energía interna, tienen que ver con la actividad molecular o atómica de las sustancias. A mayor actividad molecular, en un instante determinado, lo que percibimos macroscópicamente es su temperatura. Si la actividad molecular aumenta, aumenta su temperatura. Ahora bien, la energía interna no es más, como lo habíamos dicho antes, que la medida de la energía cinética de las moléculas debido al movimiento molecular. La energía interna es un concepto macroscópico que trata un fenómeno microscópico, lo mismo que la temperatura. La temperatura es un concepto o una definición macroscópica de una realidad microscópica. Bueno, y eso es todo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Si les gustó, dar pulgar arriba. En la descripción voy a dejar un enlace donde pueden tener más información un poco más profunda acerca del concepto de temperatura y calor y además cómo es aquello de medir la temperatura y cómo se mide. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.